Buenas, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes 25 de septiembre. Septiembre continúa todavía y terminará esta semana. Bueno, y hoy voy a ir a México, a Ciudad de México. Hoy entrevistaré a Javier Duenas Estrada. Así que ahora mismo le mando la invitación a Javier Duenas Estrada, que está en México. Ahí vamos. Ahí mandé la invitación. Así que apenas Javier se conecte, vamos a iniciar. Y hice unas nuevas 10 preguntas de todos los días. Ahí se conectó Javier. Ahí te mando la invitación para transmitir juntos. Y, y ya vamos a estar listos. Buenas. Eh, Hola, Javier. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien, ¿y tú? ¿vos? Bien, bien. Ah, Eh, todo bien. mm, ¿Qué es lo que tenés ahí atrás? Aquí atrás tengo ¿Ese una pintura revestimiento de la de un artista. Es una pintura de un artista tapatío, José Dávila. Muy eh, bien, está buena, que se ve bien. sí, me gusta porque en realidad es una manta, una lona de mezclilla que se Ah, puso sobre el piso y mientras se pintaba el cuadro, el cuarto, toda la pintura que escurrió eh, es lo que ves ahí, ¿no? sí que es como una pintura performática. Es una performance más que una obra. Así es, y digamos como yo me dedico a la arquitectura y pintamos mucho estos espacios, y siempre notas todas esas pinturas cuando caen al piso y me pareció un buen acompañante. Y por otro lado, me recuerda al universo también. Entonces, hay quien la confunde por una pieza de mármol o de granito. Por eso te iba a Sí, preguntar, después pensé si era un revestimiento, pero eh, bien. es una ¿Y, pintura. ¿Y qué relación tenés con el arte? Obviamente si nosotros hablamos con otras personas te pueden decir, no, eso no es arte, eso es una tela que está abajo y la pintura es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que tiene como, le cuesta, ¿no? No, eso es... vos, en ese ámbito, ¿cuál es tu relación con el arte o qué es arte, ¿no? ¿Cómo desarrollas eso? Pues estudiando arquitectura, de hecho varios de mis contemporáneos estudiantes dedican o se dedicaron, tal vez Ok. el caso de José Dávila, de Francisco Ugarte, Gonzalo Lebrija, que son artistas, Jorge Méndez Blake, que son artistas de mi generación, estudiamos juntos, en aquel entonces no se podía estudiar arte o estaba muy limitado lo que podías estudiar aquí en la ciudad, entonces la mayoría estudiamos arquitectura. Ok. Eh, y saliendo en los últimos años de la carrera fuimos introducidos al arte, digamos, como práctica por algunos de nuestros profesores que nos abrieron esa ventana. Eh, Artistas como Robert Irwin en aquel entonces, que tenían mucho que ver con el espacio, la arquitectura, y desarrollamos un interés importante mira, Chene, Juan Carlos Pérez también estaba ahí en esa generación, que acabo de verlo por ahí. Este, y algunos nos regresamos, como yo, a la arquitectura y otros continuaron por la producción del arte, ¿no? Entonces, eh, muy cerca la relación con el arte, sí. ¿En qué ciudad estás? Pensé que no estás entonces en Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Bien. Jalisco. Hace Y poco tuviste una entrevista con Alejandro Guerrero, también de exactamente, aquí. ¿eh? Sí. Sí. Y
en Guadalajara no estaba la carrera de arte? Casi siempre tenían que Sí, estudiar arquitectura. sí, había una carrera de arte, pero tenía un enfoque muy, pues, muy de su época, ¿no? Muy tradicional en el sentido de pintura, escultura, grabado. Eh, y en ese entonces éramos un poquito, pues, curiosos, lo diría así, de explorar otras maneras de entrarle, ¿no? Bien. Y hoy, por ejemplo, acá tenemos una obra tuya, ¿no? Esta. ¿Hay una Sí. relación? ¿Qué relación encontrás con el arte? ¿Hay una relación de arte? Te podría platicar de lo que significa, no sé si tengo una relación con el arte, te puedo platicar de lo que significa para mí o cómo influyó esa manera de pensar en la Sí. arquitectura que hago. Eh, Desde aquel entonces siempre me interesó, una pregunta que me hice siempre fue, ¿qué hay entre el punto A y el punto B, ¿no? ¿Qué puede Mm, haber ahí? Y entonces ahí fue donde me decidí enfocar todo mi trabajo en aquel entonces como artista y después como arquitecto, en cómo hacer cómo algo cambia de ser lo que es para ser algo más, ¿no? En lo personal, pero también en lo espacial, ¿no? Entonces, en muchos de los proyectos que hemos hecho a lo largo de estos 15, 20 años, siempre está esa búsqueda, ¿no? Es decir, cómo cobijo al cuerpo, cómo lo relaciono con su entorno inmediato y cómo me traigo ese entorno hacia adentro, ¿no? Eh, y entonces muchos de los espacios que ves, como ese que mostraste ahorita, siempre están buscando enmarcar ese paisaje para traerlo hacia ti, ¿no? Mira, ahí está Sí, porque tenés bastante estos rectángulos, estos espacios como muy grandes hacia el paisaje, ¿no? Como esta fotografía interior del exterior. Sí, digamos que de repente funcionan o los puedes pensar así como María Luisas, ¿no? Es un poquito de María Luisas que te enmarcan el paisaje, te lo contienen, lo aprenden, digamos, y en esa medida lo recibes, ¿no? Bien. Has dicho algo, eso que me gustó de- no, el trabajo lo entendés como de A a la B, ¿no? Del punto A al punto B, y uno se imagina no hay nada entre A y B, ¿no? Está la letra A y la B, pero en el medio hay A, Ahí está el B, ¿no? trabajo. Hay millones y me acordé de un libro que amé absolutamente cuando leí, que es mi filosofía de la A a la B y la B de A de Andy Warhol, no sé si lo No, conoces. no. Y que es justamente eso, ¿no? Hasta el título es muy lindo, ¿no? Mi filosofía de la A a la B y la B a la A, ¿no? Entonces, Mm. dentro de esos dos parámetros puede haber una cantidad de grises absoluta. Y vos estás ahí. Tu camino es ese. Así es. Y el personal también, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver, es también, tú estás en una transformación constante todos los días y no hay digo, creo que entender que hay un punto final o un punto de inicio, pues es morir, ¿no? Sí, ahí está. ¿Y, y qué relación? ¿Hay una relación con la arquitectura de Guadalajara o esto es una arquitectura global? ¿Sos del lugar? Para hacer de Guadalajara tenés que usar los materiales del lugar o no? ¿Cómo ves eso? Eh, bueno, originalmente, aunque mi pasaporte es tapatío, ¿no? De Guadalajara, he vivido en diferentes lados y viví alguna parte de mi infancia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos que veo Guadalajara un poquito con ese doble ojo, ¿no? De ser y de repente no. Y encuentro un contexto pues muy propicio, ¿no? Para vivir y para trabajar. Y con esto me refiero a que es una ciudad que aprecia sus rituales, aprecia sus actividades, aprecia sus tardes, aprecia sus mañanas, aprecia las noches, ¿no? Mm, Aquí es muy fácil que una comida se convierta en cena y la cena en desayuno, ¿no? Y todos casi siempre alrededor de una
de una terraza o una casa, ¿no? Un jardín, un patio. Entonces, es una buena vida, podría decirte, ¿no? Y sin duda, pues hay muchas generaciones que nos preceden que así lo han confirmado pues hoy, digamos, yo en mi posición en esta parte, pues es preservarla, ¿no? Es seguir manteniendo. El otro día hablábamos sobre las tradiciones y me acordaba de una frase de Gustav Mahler, ¿no? Que decía que eh, no es la veneración de las cenizas, sino la preservación del fuego, ¿no? Ok, está bueno. Entonces, pues un poco en eso estamos, ¿no? En darle, preservar ese fuego, ¿no? Preservar el fuego de lo que se ha hecho aquí, de lo que hemos aprendido aquí y compartirlo, ¿no? Básicamente. Bien. Acá estamos viendo estas son como una especie de cabañas, ¿no? Sí, unos palafitos playeros. Ese, Por qué, digamos, sí, ¿por qué elevar? ¿Por qué en este caso generás esta en articulación? ese caso, eh, si te fijas en el contexto de ese, hay unos lagos y unos esteros cercanos, ¿no? Entonces el agua sube y baja Ahí está. y era importante preservar tener esa, por un lado, esa separación del agua en caso de que subiera, pero por otro lado, en este tipo de contextos son de muchos animales, muchos insectos, y ese gesto de la trave acostada que se ve en T Este, nos ayuda también a prevenir de que los animales puedan trepar hacia el interior, ¿no? Y es un recurso que se usaba en la arquitectura de los graneros, mm, eh, eh, porque originalmente en estos palafitos lo que se albergaba era el grano, ¿no? Hoy podemos albergar otras cosas, ¿no? Como la vida. bien. Sí. ¿Vos tenés sí, decime. Digo, estás en la página nueva, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy en JD. Sí. Sí, estoy en página de este estudio. Eh, Órale. Porque estaba pensando, viste que al movimiento moderno siempre se lo ataca con esta cuestión de la raza nueva, ¿no? De que venga un producto y se asiente y bueno, y se inunda, no es la culpa de la naturaleza, no del arquitecto. Y ahora estamos volviendo como atrás, ¿no? Ahora vos dijiste, no, no, lo elevé por el agua y para que pasen los animales. Antes a los animales le poníamos veneno y matábamos las hormigas, ¿no? ¿Cómo ves ese avance? ¿O por qué crees que lo hicimos ese avance? Bueno, no sé, te digo lo que detona en mí, pero pues, cuando yo Sí, estoy en un lugar así, quiero estar lo más cerca que pueda del cambio, ¿no? De lo que está sucediendo en mi entorno y tener una pequeña piel que me proteja de él y que me dé un tiempo para correr, para protegerme de algo, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que nuestras experiencias de vida se vuelven ascénticas, ¿no? O sea, pues se vuelve completamente aburrido, mm. ¿no? Bueno, porque es una de las grandes críticas que hoy se le hizo al movimiento moderno, ¿no? Esta cuestión de imponerse en el territorio. Sí, sí, así es. Justamente hablábamos la semana pasada en una conferencia por acá, un colega hablaba, Álvaro Morgrega, sobre la tradición y lo difícil que había sido vivir bajo la modernidad o un padre moderno, ¿no? Que tiene respuestas para todo. Sí, riguroso, ¿no? Sí, O todos riguroso, somos iguales, exactamente. ¿no? Sí. No podemos ser diferentes. Todos tenemos que vivir en esta máquina de habitar, ¿no? Ujú. Somos todos iguales. Así es. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10, así que arranquemos. Eh, me voy a ir del 1 al 100, digamos. Obviamente, la 2, edificio moderno de tu ciudad. Ah, mira, justo. Y elegí uno que es poco conocido, de hecho vivo ahí, y es una casa en la calle de la Atmósfera. Va a ser muy difícil que encuentres
imágenes, pero si te metes a mi cuenta personal de Instagram, Sí, ahí subí unas cuantas fotos eh, ahí lo buscamos. recientemente, ¿Cuál es? para que tengas un poco de contexto para que las veamos y lo conversemos, ¿no? Pero bueno, es una casa que ¿Esta? hizo, esa, Está es una buenísima esta casa casa. del 1971 que hizo mi hoy suegro, por eso vivimos ahí, mi esposa y mis hijas, a sus padres. Y me parece, tuve el gusto y privilegio de vivir ahí y cuidarla y conservarla, ¿no? Él en aquel entonces proyectó, pintó, decidió todo lo que ves, ¿no? Las pinturas las hizo él para la casa, los muebles los escogió específicamente para esa casa y la casa tiene un carácter muy particular y único, ¿no? Incluso dentro de la misma ciudad. Es una casa que está dibujada toda y construida digamos, con una escuadra de 45 grados, ¿no? Entonces, Sí. todas los ángulos y espacios de la casa tienen esa geometría, ¿no? De hecho, me hubiera estado bien haber subido la planta de la casa, pero cuando ves la planta de la casa no la crees, ¿no? Y la premisa era, algunas de las premisas eran el hecho de, por ejemplo, que la hipotenusa tiene más cara que cualquiera de sus catetos, ¿no? Entonces, en todas las Sí, ventanas que están en esos ángulos, tu percepción del espacio siempre se va abriendo, ¿no? se Y luego amplía. tiene el tema del elemento del color, que solo usa tres colores básicos, el amarillo, el azul, el blanco, y su combinación, ¿no? Entre ellos, en la arquitectura, ¿no? En la pintura sucede diferente. Y él, además de arquitecto, y pintor, todas las pinturas que ves ahí son con transparencias, ¿no? Son capas y capas de color con veladuras, con transparencias, y entonces se va logrando por irle pasando capas y capas y capas de pintura, ¿no? Bueno, que Y sí, bueno, cada vez que hay una abertura, este muro está a 45, así no es es, recto, no es a 90. así es, Todos estos muros siempre así están a es, 45. siempre, sí. Qué Digo, bueno. obvio, obvio algunos rectos, ¿no? Pero si tuvieras la geometría del espacial, digamos, está en base de 45, Bien. ¿no? Entonces ves muchos muros con ángulos, digamos, que hacen Acá. estas puntas, que es extraño porque cuando tú lo ves en planta, dices, híjole, es como muy agresiva, pero cuando la vives es de una fluidez notable, ¿no? La experiencia espacial. Y el otro punto es que, digo, entre otros, que en lugar de pintar volúmenes, lo que pintó en color fueron planos. Entonces, rara vez ves un plano que da vuelta y mantiene el mismo color. No sé si me explico. Como este, Hay quizás acá. el amarillo, ¿no? El que está hasta arriba, el bloque que es donde está el pinaco, Este. ese sí está todo en amarillo, ¿no? Y el tema del asunto del color tenía que ver con, él perdió un ojo muy joven, entonces tenía solo una manera de un ojo, ¿no? Y entonces es también extraño que una arquitectura con esa geometría y con esa complejidad espacial eh, sea hecha con un solo ojo, ¿no? Eh, y luego, esos tres colores que elige son los que el ojo, si mal no recuerdo, son los que le vibran antes al ojo, son los primeros que te vibran al ojo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, Eh, ese es de la época edificio moderno. De, Porque apenas vi las imágenes, sobre todo antes cuando las vi hoy esta imagen, eh, sobre todo cuando vi el tema de las pinturas, me vino directamente de Barragán, ¿no? ¿Era algo cotidiano esto del arquitecto que pensara
el cuadro tenía que ir ahí, como el caso de Barragán, ¿no? Con el cuadro amarillo de Beric, ¿no? Que ilumina. ¿Era era algo que se pensaba en ese momento en México? O estos dos casos son dos casos particulares? No sabría si existe una asociación, te digo lo que yo creo y es una cosa muy particular. Esa casa la hizo él para sus padres. Entonces, la condición de hacerla fue, yo la voy a hacer como yo quiera y se las entrego el día que se las entrego. Ok. Yo voy a decidir todo y no los voy a permitir decidir nada, ¿no? A lo Muy mejor se los dijo de otra manera, moderno, muy pero moderno. era así, ¿no? Muy moderno, sí. Y entonces eso pues permite hacer ¿no? Tomar esas decisiones. E incluso hubo algunas que en su momento no funcionaron. Te pongo un ejemplo. Diseñó hasta las lámparas, ¿no? Todas las lámparas están diseñadas. Y entonces son unas cajitas de Está linda. cromadas. Pero, bueno, esa es comprada, pero las lámparas Ah, fijas, no sé dónde, si en alguna foto se alcance a ver, son quizás no, unos sí. cuadritos de acero inoxidable. Pero en aquel entonces los focos eran incandescentes y entonces generaban tanto calor Estos, como esa, ¿no? Sí. Y entonces tronaban por el calor. Entonces los tuvieron que retirar, pero tuvieron a bien guardarlos todos. Y cuando entramos nosotros a vivir ahí, y ya con focos que no se calentaban como los incandescentes, pudimos volver a poner todas las piezas originales y vivirla como originalmente se había pensado, ¿no? igual sería el abuelo de tu mujer, ¿no? El Eh, padre de mi mujer. Ah, bueno, ah, el arquitecto es el padre de mi mujer, el cliente es el abuelo de mi mujer. ok. Pero igual tanto el abuelo, el padre y tu hija y tu mujer le hicieron caso a rajatabla al señor. Es como el día de hoy también continúan con esta tradición de no toquemos nada. Sí, de hecho, nuestra historia ahí ha sido tratar de preservarla como fue pensada, ¿no? Sería raro como arquitecto querer hacer otra cosa, ¿no? Decir, este, ahora le voy a dar en la torre esta casa porque ahora voy yo, ¿no? Y la verdad, eh, esto ya es una historia personal. Yo la primera vez que fui a esa casa quedé sorprendido y con una idea o un deseo dije, me encantaría vivir aquí. Sí, Y que es pues hermosa. casi 8 años después acabé viviendo ahí, ¿no? Y Pepín, Pepín Hernández, Lao, sigue construyendo. Él hoy se dedica a escribir, ya no proyecta, eh, describe mucho, pintó durante mucho tiempo. Hay poca información que puedas encontrar quizás en Ah, internet, sí, pero no sé, en eso a ver qué te estoy. aparece, ¿no? Este, No, no, me parece este no, señor. él es Miguel Aldana Mijares y Ah, un promotor de arte, pero Pepín le escribió esas son algunas de sus pinturas, por ahí las ves, pero Pepín le escribió un libro, ¿no? Sobre él, sobre Miguel Aldana Mijares, ¿no? bien. Sí, no, Es es verdad, un, no me aparece mucha información. no es poca la que vas a encontrar, la verdad. Hizo poca obra significativa, y mucha pintura y escribe y escribe y escribe y escribe. Bien. Sí. Eh, pasemos a la próxima, a ver, a la próxima pregunta. La obra de Louis Sullivan. Mm, No tuve, o sea, no escogí una obra, escogí una frase que tengo, que también la puedes encontrar ahí en el feed, eh, que dice, la digo en español, el arquitecto que combinas en su ser los poderes de la visión, de la imaginación, del intelecto, de la simpatía con la necesidad humana y el poder de interpretarlos en un lenguaje vernáculo y en el tiempo, es el que creará un poema en piedra. ok. Este, por ahí está escrita en el feed y nada, me resuena mucho eh, esa, esa idea, ¿no? Me parece como eh,
más que su obra, yo la verdad es que su obra la conozco muy poco, o casi nada, pero Mm. lo que me atrapó hace tiempo, y la tenía por ahí apuntada, es esa frase, ¿no? Esta O esa idea. relación pero Ainer, ¿y dónde encontré esta relación con lo vernáculo? Digo, no sé, luego ya ves que uno dice cosas y nos cuesta trabajo Sí, cumplirlas, ¿no? pero igual creo que Este, hay algo, ¿no? eh, Porque eh, sobre todo cuando pero trabajas estas cosas, ¿no? hace poco leí por ahí como una definición muy sencilla de lo vernáculo, ¿no? Porque hablaba, lo vernáculo es trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo que Mm. tienes en ese momento y a la mano. Y eso tiene que ver pues con tu contexto, ¿no? Físico, histórico, político. Y entonces en ese sentido podemos seguir siendo vernáculos, ¿no? Hoy día. Sí, por eso, porque también iba a eso, porque tal vez él es, bueno, es como el padre del rascacielos, ¿no? Y él hasta desarrolló el ascensor para poder generar, ¿no? Mm. Entonces, y a través de eso, bueno, es verdad, con lo que tenía disponible empezó a hacer todo lo que podía hacer, ¿no? Hasta Sí. que, hasta que la técnica le permitía. Y, y digo, a mí lo que me llamaba la atención es este tema de combinar, ¿no? En tu manera de ser, es decir, no es nada más cuando haces una cosa, sino en todo tu tiempo, tu día, tu ser. Estos, decía, los poderes y yo, de la visión, y yo siempre que escucho poder, imagino que son cosas que se acumulan, ¿no? Son cosas que tú vas acumulando en tu trayecto en la vida y de repente las usas, ¿no? Las usas para algo. Y la liga con esta idea de la visión, ¿no? Que la entendí como esa imaginación aplicada, ¿no? Es decir, y luego habla de la imaginación, del intelecto, que es, Mm. digamos, como el conocimiento o la capacidad de hacer, la simpatía, o yo diría la empatía con la necesidad humana, y quizás esto más importante, el poder de interpretarlos, ¿no? En un lenguaje actual, ¿no? De tu tiempo. Sí. Es decir, trabajar con lo que tienes, ¿no? Y ahí es donde en su frase se crea, ¿no? Los poemas en piedra. Yo siempre, sí, yo siempre lo celebro cuando lo eligen a él porque me parece como uno de los principales, ¿no? Del inicio de esta era, ¿no? De lo moderno. Uh -huh. Y, y siempre veo, cada vez que veo el corte de su auditorio, que ahora no lo estoy encontrando, lo tenía marcado recién, ¿no? El que tiene el auditorio, ¿no? Dentro del edificio. Es también eso lo que decías de la imaginación, ¿no? De tener esa como imaginación de, bueno, de incluir todo dentro de un sistema, ¿no? Mm. Y poder crearlo y manifestarlo. Eh, es Y, muy con, interesante la obra de y Sullivan. con el propósito, ¿no? De decir, Es una esto lo estoy función. haciendo para algo, ¿no? O sea, para alguna Este, pregunta que me hice, ¿no? este corte, ¿no? Este Mm. corte es como en Fan Palace, es como hay una imaginación bastante grande, ¿no? Para generar esto. Es casi, es revolucionario este corte para mí, para el momento, ¿no? Sí, Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiese sido de la vida sin Culjas si nunca vio este corte? claro. Hasta parece, ¿cuál era esta? Sí, me recordaste ahorita la de una obra de Colgas de que es una espiral, ¿no? No Sí. me acuerdo cómo se llama. No, y a su vez esta cuestión de la idea de él, ¿no? De que todos los programas pueden convivir en un mismo conjunto, ¿no? O Ujú. uno al lado del otro. Eh, pues un hotel, un departamento, un bar, una bicicletería, todo, ¿no? Sí. Eh, pasemos a la próxima. Arquitectura Ah, temporal. ¿y por qué elegiste a Luis Sullivan? Por No, la tenía frase, ese ítem. por la
frase que me parece que comparte mucho, ¿no? Ofrece mucho esa combinación de ideas, ¿Y cómo llegaste a la frase? ¿no? No te sabría decir, no recuerdo, es decir, Pero por algo, soy un poco, pero te quedó impregnada. Lo leíste y te quedaste ahí. sabes que hace tiempo empecé a cultivar cada cosa que leo y encuentro una frase, la voy guardando y tengo pues una colección de frases que a lo Frase. largo de mi vida han ido significando, ¿no? Y esa no sé, está ahí en esa colección de frases, ¿no? Bien. ¿Y por qué te interesa más la frase y no el edificio? Porque me dijiste, no sé muchos edificios, pero sí la frase. La verdad es que no conozco a profundidad la obra de Sullivan, Digo, sinceramente. pero ¿por qué te quedas con la frase y no con la obra? Digo, Ah, pues digamos, es con lo que me conecté, ¿no? bien. Básicamente, me conecté con eso y dije, pues ya lo demás es, ya son cómo hacerle, ¿no? Pero el qué hacer o cómo ser, me quedaba claro ahí, ¿no? Bien. Vamos a otra vez. Arquitectura temporal. Mm. Eh, Había escogido originalmente la petatera, pero después me di cuenta que lo habías conversado con Alejandro, Sí, la que se mueve, ¿no? La de las bolsas, la, la de la la Plaza de Toros. Plaza de Toros, la Plaza de Toros, sí. Sí, vi que la Este, pusiste acá también. sí, bueno, esa es de una visita de hace ya meses. Yo no la conocía y la fui a ver vacía, lo cual fue interesante, ¿no? No en actividad, porque pues tenías la oportunidad de vivir el espacio en silencio, ¿no? Y acercarte a detalles que quizás de otra manera no lo hubieras logrado, Qué ¿no? lindo es Y fue a partir de ahí esto. que, sí, no, es una belleza, la verdad. Eh, Cómo está ensamblado todo por no sé, son creo que 35 familias y cómo empiezan el trazo. Y en el centro del ruedo hay un punto escondido bajo tierra, digo, una marca. eh, y entonces siempre empiezan desde ahí, desde ese trazo, Cero. ¿no? Sí. Y, y por otro lado, bueno, pues siempre me interesó esta parte. Durante un tiempo me clavé en la arquitectura textil en algún momento quise incluso hasta estudiar corte y confección, diseño de modas, principalmente por esa relación de cómo tú tienes un patronaje, ¿no? Una serie de planos que luego envuelven y hacen una camisa o lo que tú quieras, Mm. ¿no? Pero a la hora que los desdoblas es increíble cómo los piensas para llegar a cerrarlos. Y entonces me interesaba mucho eso como una exploración, digamos, entre el espacio construido y tu cuerpo, ¿no? Un Es, es, intermediario, ¿no? es como si agarras un sistema Monge y lo recortas y lo armas. ¿Un sistema qué, perdón? El Monge, ¿te acuerdas del Monge? No sé cómo la planta baja, que se dibujaba en planta y las cuatro vistas. Ya, una montea. Claro, no sé cómo. Sí. Entonces, durante un tiempo estuve muy interesado en eso y hace poco tiempo conocí la petatera y me recordó toda esa parte, ¿no? Textil, Y petates, amarres, ¿no? bien. Y luego, bueno, pues evidentemente toda esa Este parte sería de el que se sistema Monge, desarma y se perfecto. vuelve a construir, ¿no? Claro, ¿no? Cuando te enseñan a dibujar arquitectura, ¿no? Que te enseñan así. Sí, por Monteas. Ahí está. Sí. Bueno, ¿y cuál es el que has elegido? Porque ese lo había elegido Guerrero, entonces vos ibas a elegir De otro. ahí me fui a la hamaca. ¿La hamaca? Pon hamaca, Hamaca. Hamaca. ¿Dónde está? ¿En dónde está? No, el hamaca es una cama, digamos, es una cosa que cuelgas, tejida en hilos, que se usaba exactamente. Esa es, me parece
de las arquitecturas temporales más bellas que hay, porque implican, por un lado, toda esta parte de tejido, Sí, toda esta parte de cómo se adapta a tu cuerpo, eh, y era lo que usaban en las culturas digamos, del sur de México, eh, desde hace más de 1000 años, creo, para dormir. Ahí dormían, eh, tenían relaciones, descansaban, ¿no? Y, bien. y te pone en una situación, este, por un lado muy cómoda, muy fresca, pero también te modifica todo tu eje, ¿no? Al que estás acostumbrado para moverte. Y entonces tienes que entablar, digamos, una relación de conocimiento con la hamaca una vez que te acuestas ahí, ¿no? Para encontrar la postura adecuada, la inclinación. Y nada, un día de repente la descuelgas y te vas, ¿no? Y se quitó. Sí. Así que lo tomás como algo temporal. Sí, Bien. Sabes que nosotros, en realidad nosotros la conocemos como hamaca paraguaya. Así que me estás ya. abriendo como un problemón. Porque para nosotros sea paraguaya nada más. Pues para nosotros es maya. Bien. Pero bueno, pues es de ahí, ¿no? Es de la zona y era lo que funcionaba en ese momento y tenían los tejidos y tenían toda esta parte tenían las palmas, los árboles para colgarlas, ¿no? Entonces, Sí. hoy, por ejemplo, en la arquitectura de Yucatán, pues no hace falta nunca una hamaca, ¿no? Siempre hay una. Sí, nosotros somos muy de las hamacas, acá también. Las tenemos como Mm, muy incorporadas para la siesta, sí. para, para el verano. Es más, si acá, ¿conocemos Buenos Aires? No, Bueno, muchas veces acá en Buenos Aires es muy común, a veces como es de ciudad, como muy congestionada, a veces en los balcones siempre aparece una, ¿viste? Es sí. como ese, Y, bueno, y, momento de libertad. y algo hace con el tiempo, ¿no? Porque en el momento en el que alguien está en una hamaca, el tiempo cambia. Incluso cuando tú lo ves, como que Mm. se alenta, ¿no? Todo. Y por eso me gustaba y es algo, ¿no? De por aquí. Nosotros lo tenemos más como el concepto de la siesta. No sé si Mm. ustedes también tienen la siesta, que es después de almorzar, Sí, te vas a dormir sí, 15 media hora, ¿no? Para empezar de vuelta. Nosotros acá en Argentina sí, es mucho de la siesta. sí, sí, Entonces, sí. se usa también. ¿Ustedes también son de siesta? Sí, 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 Con claro. Digo, el picante, claro, el picante te vas a dormir. ¿cómo? Con el picante te agarra morro, te da ganas de dormirte. Yo creo que eso es picante y toda la Y el parte que calor. viene alrededor del picante, porque para que haya picante hay también atrás una serie de cosas cocinadas que tienen su propio peso, ¿no? Mm. Y el calor, sobre todo, también. El calor también ayuda. El calor. Sí, sin duda. Así Eh, es. vamos a la próxima, a ver. Icono nipón. Mm. Digo, la que te voy a compartir, pues digo, no sé si sea un icono o no, pero a mí me produjo unas sensaciones increíbles que las mantengo hoy en día. Y no es precisamente un templo de los realmente icónicos, sino es un museo de arte, el Museo de Arte de Teshima. Mm. No sé si lo ubicas, que Sí, me pareció primero la experiencia de estar ahí, así, sin nada, es una de las experiencias más hermosas que recuerdo haber vivido. Son de bien. esos espacios que te llaman al silencio inmediatamente, que en el momento en el que pasas el umbral del ingreso, todo cambia para ti, entras en un estado de muchísima observación y casi meditativo, bueno, al menos para mí me pareció así, de una sencillez, digamos, una simpleza, sencillez como idea potentísima, pero una complejidad notable en la manera
de construirse y de hacerse. Y luego, ante esto, unos gestos, hay una pieza de un artista japonés, Naito, si mal no recuerdo, que están perdidas ahí dentro, ¿no? Y entonces tú de repente estás en estos estados, ¿no? Con la escala, que también es impresionante, y de repente ves una gota de agua moviéndose por el piso, siguiendo y juntándose con otras, ¿no? Casi como magnesios. O de repente vas caminando, contemplando y te acaricia o te toca una pluma, ¿no? Colgante que no veías por la escala del espacio, pero a la hora que pasas y la sientes, es como un recordatorio también a dónde estás, ¿no? Y de que ahí estás. Entonces tiene como esa escala, mega escala de la espacial, pero también unos detalles pues muy generosos con el espectador, ¿no? Ahí dices lo del agua. Sí, de repente brota una gota en algún lugar y empiezan a moverse, como hay una cierta pendiente que tú obviamente no percibes, pero el agua permite que te des cuenta que existe una pendiente y empiezan a reconocer esa pendiente y luego hacer el eco con las aperturas que hay en la cubierta, ¿no? Y empiezas a ver esos cielos o esos bosques contiguos, ¿no? ¿Y el hormigón lo sentís así tan esbelto, tan liviano? ¿O esto Es, de golpe tiene una espesor importante? ¿O es así como en la foto? es así como en la foto, es también increíble esa parte, ¿no? Es decir, cómo lograron esto, ¿no? Porque ahí Y parece que tuviese, no sé, 5 centímetros, ¿no? Pero ¿realmente es espesor o tiene 45 de golpe? digo, la verdad no recuerdo, debe tener 30, 40 centímetros, pero pues en la escala de esto es un hilo casi, ¿no? Claro. Y la manera en la que lo construyeron, pues fue haciendo digamos, una compactación de tierra, una montaña que hacía el eco a Acá la, vi. a la topografía del lugar, y luego armaron, ahí, bueno, ahí lo ves, ¿no? El armado de acero, y luego el hormigón, que creo que lo colaron en, creo que 48 horas, una cosa así, ¿no? Ah, Todo. claro, una sola vez. Sí. Está lejos para llegar ahí, pero vale mucho la pena llegar y todo Es lo la que hay isla, ¿no? alrededor, ¿no? Es la isla de la isla, es una isla museo. Así es. Después está lo de Tadoando también, ¿no? Sí, y hay muchas obras de varios, sí, pero esta a mí me pareció, sí, el highlight, ¿no? Y ese es era como el gift shop, ¿no? La librería. Ajá. Es la tienda del museo, sí. Ah, Y se hace llamar el museo del siglo XXI, ¿no? Entonces, y no hay nada más que eso. bien. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue toda la experiencia a su vez de esto no es, ¿no? No, esto es otra obra de No, arte. eso ya no es. Sí. Después, ¿cómo fue el irte de ahí? ¿O te impactó el siguiente museo? Bueno, en la vez que lo conocí íbamos en un viaje visitando arquitectura. eh, eh, Íbamos, no me acuerdo si 30 arquitectos aquí de México, principalmente Guadalajara, y fuimos a hacer un tour organizado por el estudio de Macías Peredo a ver arquitectura japonesa, ¿no? Mm, Desde templos hasta museos, ¿no? Y creo que esto fue de lo último del viaje, casi, no recuerdo bien, pero el haber conocido todos esos templos y todas esas arquitecturas, ¿no? Digamos, antiguas, tradicionales japonesas, cómo, eh, cómo se aproximaban al espacio, cómo eh, construían, eh, y ver esto era como una síntesis, ¿no? mm. O sea, como que ahí estaba todo hasta cierto punto, y me pareció por eso muy poderoso, ¿no? Quizás si hubiera llegado de la nada hubiera sido muy diferente, ¿no? Mm.
Como que hubo una preparación, decís. Exactamente. Bien. Y también el ser japonés ayuda, ¿no? Esta cuestión del japonés, por ejemplo, de no hablar en el subte, ¿no? Los gritos, ¿no? También me imagino que toda su cultura y todas sus actitudes también ayudan a que te sientas, a que sientas el silencio, la meditación, ¿no? Como que ellos también permiten, nadie me imagino saltando, gritando ahí adentro, ¿no? Completamente. Y era curioso eso, porque hay esa doble parte en Japón que tú sí, digamos, yo así lo entendí, pero del nivel de la calle para arriba todo es silencio y orden y, ¿no? Perfección. Y a la hora que bajas unas escaleras y llegas a los sótanos es todo lo contrario, ¿no? Pasa toda otra cosa, ¿no? Y empiezan todas estas tiendas extrañísimas y el cuate que ves caminando en la calle vestido de traje perfecto, lo ves bajando y todo cambia, ¿no? No. Bueno, eso Entonces, sí, también debe ayudar mucho, ¿no? Te debe como sugestionar también, ¿no? sí. No sé qué tal sea vivir ahí, pero de visita es espectacular. Bien. ¿Te animarías a vivir en un sitio así? En donde no puedas hablar por celular porque te van a mirar mal. Yo estoy bien viviendo donde estoy viviendo. Con gente gritándote al lado en el subte, en el metro. Bueno, sí, hay cosas que sí preferiría de otra manera, ¿no? Pero vamos, aquí es donde vivimos bien. Bien. Me encanta visitar lugares como esos, eso sí. De ¿Cómo silencio. Pasemos es vivir ahora allá? ¿Tú dónde vives? ¿En Buenos Aires o dónde en vives? Buenos Aires, sí. ¿Cómo Y somos es allá? gritones, gritos, todo el tiempo gritos. Sí, sí. ¿No? Bueno, hay algo muy gracioso que sobre todo cuando te va, me voy de viaje y cuando regreso, ¿no? Es como puedo identificar al segundo dónde está mi vuelo, ¿no? ¿Cuál es el gate de los argentinos, ¿no? Tipo, ya ves que hay Mm, griterío, hay ya sé. aplausos, gritan, ¿viste? Digo, bueno, estoy llegando, Ya, ya sé que voy a ya. Buenos Aires, ¿no? Bien. Y con cajas de televisores enormes, ¿no? ¿Viste? Como que nos llevamos todo. Fíjate, esa es una asignatura pendiente que tengo, conocer Argentina. Bien. Sí, venite, no Me, estamos tan lejos. me recomendaban el viaje, el cruce de lagos. Los siete Alguien me comentó hace lagos poco. Sí, en San Martín de los Andes, eso es Patagonia. ya. Pues sí, traigo eso Sí, en el radar. bien. Y a Jujuy anda, a la quebrada de Humahuaca, Mm, que es el otro extremo. ya. Así tenés los dos extremos. Vamos a la siguiente pregunta. Arquitecto italiano. A ver, el gritón. Alberto, Alberto Ponis. Alberto. ¿Ponis como el animal? ¿Ponis? Ajá, con ese al final. ¿Qué es Alberto Ponis? No tengo mucho. A ver, contarnos algo. ¿Este? Ese mero. Sí. Alberto, digo, yo me lo encontré en un libro por ahí, no recuerdo dónde lo conseguí, lo vi y dije, ah, caray, esto me interesa y lo empecé a seguir, a ver. Y por un lado me atrapó su historia en el sentido de que él llega a Cerdeña en ¿Mm? algún momento y él había estado en Inglaterra, en Italia, eh, y llega a Cerdeña por un proyecto que le ofrecen y nunca más sale de ahí y toda su obra la desarrolla en esa isla, en ese contexto y se dedica a pulir ese lugar y esas ideas, ¿no? En un solo sitio, ¿no? Eh, Muy bueno. y, y me parece pues una arquitectura que tremendamente ligada a su contexto, ¿no? De una escala increíble también, ¿no? De una escala muy cerca de las personas, ¿no? Y con unos principios y criterios muy sencillos, ¿no? Él decía que, por ejemplo, que no a sus casas no se llegaba en coche, ¿no?
tenías que dejar Me el gusta eso. coche lejos y luego tenías que caminar y llegar hasta ahí. Y su lectura de los sitios, ¿no? Y cómo ofrecer ahí una manera de integrarte con el lugar y con el paisaje, ¿no? Me gusta eso de, porque antes estaba pensando esto de, bueno, siempre está la piedra, ¿no? Está la casa al lado, que tranquilamente puede ser una de ellas, ¿no? Ujú, Y me gustó eso, lo que dijiste de, a mi casa hay que llegar hay que llegar caminando, ¿no? ujú. Y ahí está, ¿no? Ahí lo ves. Sí, No puede llegar de otra manera porque, bueno, ahí está la casa y ahí está, ¿no? Pero sí, tranquilamente le sacás las ventanas, los portigones y es una piedra más. así es. Sí, y solía escoger, ¿no? Los ¿No? sitios, ¿Qué es las eso? zonas más complicadas quizás del sitio, ¿no? No las más fáciles, sino las más complicadas. Y dijo, me atraía mucho pues el uso de los materiales, todos son de ahí, no hay nada que no se consiga ahí cerca. eh, y la idea de hacer la arquitectura ahí en sitio, ¿no? O sea, Esto, no son proyectos de escritorio, son proyectos no. de cuadernos en las rodillas, en las piedras, ¿no? Sí, porque está bueno, Y, porque casi siempre uno cuando el arquitecto va, piensa, bueno, ¿cuál es el lugar más simple, ¿no? mm, El lugar más llano para hacer la casa. Y él parece como que va por otro lado, ¿no? Es todo lo contrario al buscar el lugar más llano, ¿no? así es. Sí, y digamos, un proyecto que hice hace algunos años, que es más, quizás por ahí vi con él, quizás, que hicimos una alberca en una roca, Bien. eh, Acá. y entonces buscando referencias, es decir, albercas en rocas, fui a dar seguramente por ahí fue que fui a dar con él y luego me encontré el libro, ya no sé bien cómo era, pero era sin duda una muy bonita referencia para ese proyecto que hicimos, ¿no? Acá está, mira. Sí, Bien. Sí, y a su vez se entiende, ¿no? Que las fotos de color son mejor, ¿no? Porque ahí sí, ves que incluso te imaginas que la piedra la sacó del mismo lugar, ¿no? sin duda. Sí, Ahí está sí. el color. Porque cuando ves estas fotos en blanco y negro, decís, ah, ¿será verde? No, ahí tenés, Sí. ¿no? Es más fuerte Por todavía. ejemplo, pensar también en la escala de los materiales y los espacios, ¿no? Mm. Cómo llevar, digamos, una viga de madera ahí, pues estaba complicado. Entonces los espacios también están en relación a esas posibilidades de lo que había ahí, ¿no? Volvemos al tema del vernáculo, ¿no? Con lo que hay. Incluso acá parece como que la piedra, bueno, la piedra ingresa a la casa, ¿no? Y hasta Así parece como es. que tiene la misma vegetación, ¿no? Natural Sí, ahí. sí, sí, Se ve. Esta foto está buenísima. sí. Igual también también esto es como arquitectura como de autor, ¿no? Y para autor, ¿no? Es para una sola persona, para la persona que lo elige a vivir, ¿no? Ujú. Bueno, la otra parte, no sé si esa era por ahí va una pregunta, pero la otra parte que me atraía de ese arquitecto es la decisión y la posibilidad de poder enfocarte durante 10 15 años de tu carrera en algo muy particular, ¿no? Mm. Y llegarlo a conocer. Y esa oportunidad, pues es difícil, ¿no? Hoy día. Mm. Bien, no lo conocía a Ponis. Gracias por mostrarlo. Pues, Esta está buenísima, esta imagen. sí. Y hay unas por ahí, el libro ese que ahorita mostraste, el The Inhabited Pathway, Sí, este. tiene unas fotos increíbles también de cómo de repente pierdes la casa o sea, cuando normalmente tú cuando vas llegando no ves la casa, ¿no? Y poco a poco la empiezas a descubrir entre esos, Ahí ¿no? Entre esos está, pasadizos mira. de piedra y la mayoría de las veces lo primero que ves es la cubierta, ¿no? Desde arriba. Mm. Y entonces, pero la cubierta, pues, de estas tejas empieza a
a jugar con las arrugas de las piedras, ¿no? Y luego de repente encuentras la casa, ¿no? Obviamente, pues ninguna de esas casas tiene una jardinería planeada, es la que hay, solamente Mm. ahí. Entonces es de como unos recursos muy limitados por decisión y por sitio, ¿no? Por contexto. Acá está a color la imagen que veíamos antes de la U. Ujú. Pero y también estaba pensando, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo tenía como pregunta, que la voy a volver a poner, porque la pregunta está buenísima, que era casa de película, ¿no? Una casa de película. Ujú. Y Ujú. pasa que la mayoría me elegía la casa Malaparte, ¿no? También está ahí en Capri, en Italia. Y es lo opuesto a este señor, ¿no? Sí. Totalmente lo opuesto, porque es poner la casa por encima de la piedra, también la casa también se llega caminando, hay que descubrir, pero ves primero la casa, después ves ¿no? Sí. Eh, Son como los antagonistas, ¿no? Ponis No, y no lo Rivera, había ¿no? visto. No, Alberto Rivera, ¿no? sí. No lo había visto así, pero tienen, sí, coincido. Dos aproximaciones muy diferentes, Muy ¿no? moderno el Al lugar. otro, ¿no? En el Eh, sentido moderno académico, ¿no? sí. Ya llegó el Rivera. señor, ¿no? Sí, Ya llegó el señor al sitio. a pacificar al salvaje. Eh, Sí. Mirá vos. Eh, Aparte de la Cerdeña es la isla más cara del Mediterráneo, así que ningún tonto. Bueno, creo que en aquel entonces era de las primeras casas que se habían. Después, por ahí habla de que luego ya todo empezó a agarrar Mm. otra línea y sí, ahora creo que hay mucha gente, ¿no? Por allá, no sé. La verdad es que no conozco Y- eso, no, ¿no? sí, sí. Eh, yo tampoco, pero mi familia mi abuela era de Sí. Cerdeña. Y luego los dibujos que hacía él, no sé si por ahí te apareció algún dibujo de algún plano de cómo dibujaba A el ver, pongo paisaje, las el piedras, drawing. o sea, sí, también son una belleza. A ver, drawing. A mano, ¿no? Dibujos, pues sí, a mano, ¿no? A ver. Sí, es una especie de Murkut, ¿no? Esta, Sí, exacto, sí. ahí va. Igual que Murkut, ¿no? Decidió enfocarse A en un un sitio, solo. ¿no? O en un país, pues, en una sola. Y como una misma temática, ¿no? A una misma problemática. Sí, Bien. Y siempre trata de buscar la pendiente, ¿no? Es como que la pendiente no está, pero es la. Está muy buena. Acá está la casa que veíamos antes, mira. sí, eso me encanta. Por ese espacio, ¿no? Interior, Este, Alexander lo llamaría el positivo y el negativo, ¿no? sí. Y a su vez, viste que casi siempre cuando vos ves estas imágenes, te imaginás como situaciones muy caprichosas, ¿no? Viste como también está el capricho. Y ves la resolución en planta y no es nada caprichosa, es muy lógica, ¿no? Completa. El cuarto, no hay un capricho por armar la forma. Se ve natural, Ujú. Y todas ¿no? sus plantas se ven súper, pues muy naturales, ¿no? Sí, como dices. No son forzadas. Este hermoso. Eh, bueno, que ahí está la mayor inteligencia, ¿no? Sí. En que no, en generar algo que lo que generes no queda forzado. Sí, creo que me vuelve a recordar a la idea de Sullivan, ¿no? Sí. ¿No? Sí, ¿Quieres que Eh, pasemos sí, vamos a otra vez. artista visual italiana? Bien, Me quedé en la zona. bien. Este, Y que una vez que llegas a Italia no te puedes ir sí, fácilmente. Lauretta, doble T, ¿Sí? Vinciarelli. Acá está, Vinciarelli. la encontré. Ay, qué lindo.
Ahí está ella, Ella ahí es, está su ajá, obra. sí. Eh, Qué gu- eh, bonito. sí, son la mayoría, son, bueno, son acuarelas, watercolors. Ella, arquitecta, y justo ayer repasándola, descubrí que había trabajado y colaborado con Donald Judd en Marfa eh, Mm. muchos años. Pero bueno, independientemente de eso, sus pinturas me parecen bellísimas en el sentido de la luz y el agua, ¿no? Y los Mm. horizontes, básicamente. Bueno, y la construcción arquitectónica, ¿no? Pero me atrae esta idea de que siempre está el agua, la luz, pero a la vez el watercolor, ¿no? En Igual, la manera de pintar también sí. está el agua, ¿no? Igual si vos acá haces un recorte así, se parece a las pinturas de tu suegro. Sí, justamente, y tiene estas veladuras, ¿no? Que Parece, ¿verdad? también mi suegro lo usaba con thinner, ¿no? O sea, con pintura. Estos, Exacto, sí, ahí así está, ¿eh? es. Pero, Mira, esa no pero la había visto. esta es acuarela. Esa es acuarela, sí. Todo lo de Loreta es acuarela. Impresionante. Sí. Y, digamos, esta construcción geométrica espacial, ¿no? También me pregunto qué vería ella todo el día, ¿no? Como para poder llegar y imaginar esto y representarlo, ¿no? Lo que pasaba en su cabeza. Mm. Porque, pues, hasta donde entiendo, esos espacios no existen, ¿no? No, Son construcciones, sí, este, de ella. de ella, ¿no? Ahí estuve mirando que nació en el 43, porque yo me imaginaba medio, dice que estos italianos futuristas, pero son del 10 los futuristas. Pues tenía algo como Mm, de ese espíritu, ¿no? Así que si es del 40, estas obras deben ser a partir del 60. Eh, son, mira esto qué lindo. sí. Y hay unas que me encantan, son orange, creo que se llama incandescencia naranja. Son unos horizontes increíbles también. A ver. Y eso que acabas de mostrar creo que era parte de eh, el trabajo que estabas haciendo junto con ¿Estos? Donald Judd para Marfa, ¿no? Ah, no, pero pues también está hermoso. Ahora vamos a poner incandescencia. Esencia naranja. Mira, ponle, quizás en inglés te va a Ahí me aparece aparecer, ¿no? este. Ándale, esos. Y luego, no sé si a tu derecha hay otro, que es, bueno, Parecen como si fuesen diamantes, ¿no? ¿Viste cuando ves un ámbar, tipo la piedra ámbar, ¿no? La ves cuando vas a los lugares a comprar esas piedras así. Tienen como esa, sí, ¿no? sí, sí, Esa sí. intención. Aparte que es difícil que hacer esto con acuarelas. No me lo puedo ni imaginar. Porque si vos decís en acrílico, te la creo un poco más, ¿no? Pero, porque acuarela o es un lápiz o es tinta, ¿no? Va, es tipo Sí. pincel. Eh, Sí, yo la conocí por ahí te debe de aparecer un libro, dice, que se llama Not Architecture, but Evidence That It Exists. Este, bien, y es de mis libros favoritos. bien. ¿Cómo llegaste a los libros? Porque parece que sos más de los libros, ¿no? Te seducen los libros. Sí, llegué por... Por lo de Sullivan, ¿no? Le lees la frase y que te queda la frase. Sos lector. Soy lector y, ¿sabes? Bueno, yo creo que viene de atrás. Mi padre tenía una relación importante con los libros, siempre traía un libro bajo el brazo. Me enseñó desde chico y me hizo un regalo importante que un día
Cuando nosotros estábamos estudiando, estoy hablando de los 90, pues era difícil conseguir libros, era difícil acceder a bibliotecas y ver qué estaba pasando fuera de tu, ¿no? De tu ciudad, de tu círculo. Estaba la biblioteca de la universidad, pero y si no tenías un amigo que hubiera ido acumulando cosas, era muy difícil. Y quizás él notó, a la hora que yo decidí estudiar arquitectura, notó eso y dijo, ¿cómo le va a hacer este cuate para? Y durante una época de nuestras vidas nos llevaba a viajar mucho, ¿no? Y entonces en esos viajes, yo una vez llegué y le dije, oye, ¿me puedes comprar estos libros? Y me dijo, eh, todos los libros que quieras, cuenta conmigo. Por ahí toda mi apoyo. Y entonces, pues le tomé la palabra y desde entonces este, he seguido coleccionando y interesado en libros y ahora estoy acumulando bibliotecas de otras personas porque me parece terrible que vayan a acabar tiradas o quemadas o Mm. lo que sea. Y entonces, y ahora mis hijas empiezan también a coleccionar y Estudiar. acumular libros, Ah, ¿no? Entonces, y eso quizás me lleva o me llevaría a otra de las preguntas que tenías por ahí, mm, que es libro más usado para trabajar. sí. Y entonces, yo, pensando en esa pregunta, obviamente encontré algunos, pero me interesó más el hecho de yo le digo ensambles, de que de repente estás trabajando en algo, tienes algo en específico y entonces vas y agarras un libro de esto, del otro, de aquello, y entonces en base a esa, digamos, selección o curaduría de libros para proyectos específicos, sobre esos te informas y trabajas con ellos, ¿no? Entonces, yo te diría que es más bien eso, ¿no? Un ensamble de diferentes libros que alimentan, ¿no? Trabajos específicos, ¿no? ¿Y qué son? Entonces, pues sí, Son libros de artistas? ¿Es ficción? ¿Es sociología, filosofía, pues cómics? quizás ¿Todo junto? si te metes ahí a mi cuenta de Instagram, ahí hay una sección que dice ensambles y pues ahí van mezclados, ¿no? Arte, la mayoría son arte, arquitectura, poesía, eh, mm, paisaje, ¿no? De repente se cuelan ahí cosas de liderazgo, ¿no? Mm. Cuestiones de hacer equipo, porque pues al final, pues nosotros trabajamos mucho en equipo y es tan importante la construcción del proyecto y del lugar como la construcción de tu propio equipo y de tu propio entorno, ¿no? Digamos que me gusta ver que así como vemos un proyecto Mm. eh, y construyes toda la narrativa y todos los elementos y el contexto y estudias todo lo que hay alrededor de ese sitio, pues también lo mismo pasa con los equipos, ¿no? Y con las personas con las que trabajas. Eh, y cuando antes, entrevisté en una entrevista que hice a Gabriela Medrano, que era la ex socia de Smilian Radic Uh En Chile. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo era trabajar con Smilian? Y me dice, bueno, un día llegaba, era un proyecto, y digo, ¿cómo era el tema de trabajar con él con un proyecto, no? Me dice, él llegaba y te dejaba en la mesa, tipo en la mesa de trabajo, en el lugar de trabajo, pilas de libros, ¿no? Mientras de hablarte o algo, te dejaba pilas de libros, entonces ella los empezaba a leer, bueno, ¿no? Pero esa era como una muestra de diciendo, bueno, quiero ir por acá, ¿no? Era como presentar los libros -huh. a ella y a su colaborador, ¿no? ¿Te sentís algo también así como influenciado? Bueno, voy a empezar esto, pones una pila de libros para pensar. Sin duda, sí. Digamos, son caminatas por casa y tengo los libros por todos lados y es como empiezas a tomar los que tú vas pensando, bueno, es lo que a mí me sucede, vas pensando en el proyecto, en lo que vas necesitando, lo que estás pensando y empiezas a agarrar, digamos, una Libros. serie de libros que van contigo en esa caminata mental
y al final los pones sobre la mesa y entonces empiezas a hojearlos y empieza, ¿no? Como este baile entre estar bajando las ideas, estar reconociendo las que venían ¿no? A tu contexto, ¿no? Inmediato. Me imagino Sí. que te debe preocupar que ya los adolescentes o los estudiantes no lean, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Sos profesor? No actualmente, durante algún tiempo lo hice, más bien te diría soy estudiante. ¿Cómo ves, o cómo tratás para que tu alrededor lea o tenga un libro siempre, como hacía tu papá, ¿no? Digo, ¿te Sí, preocupa eso? sin ¿O, duda. y cómo tratás de resolverlo del día a día? Un mentor que tuve hace algunos años, con el que estudié algo de filosofía, decía que no vemos con los ojos, sino que vemos con el lenguaje que tenemos, ¿no? Mm, Entonces, eh, creo que se vuelve súper importante construir ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje con el que puedas hablar y ese para mí, los libros es una fuente natural para ello, ¿no? Entonces, pero también estar atento a otras disciplinas, ¿no? mm, Eh, de qué está sucediendo y cómo otras personas en otras disciplinas resuelven los problemas, ¿no? bien. Los problemas podrán variar, pero la manera de aproximarse a ellos y de entenderlos puede ser útil para una u otra disciplina, ¿no? Y entonces, en la medida en que creo tú te mantienes estudiando y curioso, pues con, te mantienes avanzando, ¿no? Y decía este mismo mentor que el día en que dejas de estudiar es el día en el que firmas tu sentencia de muerte, ¿no? No te has dado cuenta todavía, pero eventualmente llegará. Mirá vos. Entonces, los libros es una buena... Y luego resulta que aquí también en la ciudad, pues hay habemos muchos interesados en los libros y recientemente uno de nuestros amigos y colegas abrió una librería que Ah, tiene pues una curaduría de libros de arte y arquitectura es muy importante, ¿no? Entonces, pues nada. bien. Acá hay alguien que hace las tiras cómicas de los diarios, se llama Macanudo, Liniers, no sé si lo conoces, No. y son muy buenos. Y él en un momento, hay un chiste que a mí siempre me encanta, que es, bueno, ¿cómo haces para que tu hija lea, ¿no? ¿Cómo le generás intención a tus hijos, era el chiste, ¿no? A que lean. Entonces él dice, leyendo, ¿no? Tipo, estar en tu casa leyendo. Si tu hijo te ve que estás leyendo, él va a querer leer también, ¿no? Es como, es el ejemplo, ¿no? Claro. Tipo, bueno, también que te vean leyendo. Eso me ha gustado mucho también, como ejemplo, ¿no? Bueno, lee. Sí, tengo dos hijas, 16, 14 años, y bueno, obviamente si van a casa de sus abuelos están llenos de libros, o en su propia casa está llena de libros, y hoy su cuarto es lleno de libros. Y ahorita, ¿cómo empezó eso? Mi esposa todas las noches les leía un cuento. Claro. Y poco a poco llegó un momento en el que ellas ya sabían leer y entonces ahora tú lees y yo te acompaño. Y entonces, o sea, al grado que pues, ya resultó una manera muy natural ya quedarte con un libro y seguirlo, ¿no? Mm. Y, y Claro. entonces, Ca- pues así, ¿no? Como dices, Posiblemente con el ejemplo. la siguiente noche tu mujer capaz que te llama en la 10. No, vamos por la 20. Había leído Sí, 10 sola. ¿ah? Así. Y como dices, ¿no? Con el ejemplo. Claro, sí, que te vean Ujú. leyendo. Vamos a otra pregunta. A ver, bueno, me brinqué la del libro leído dos veces. ¿Cuál es? Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. ¿La De, motocicleta? de la motocicleta. Bien, Es de Robert M. Persig. bien. ¿Y por qué la motocicleta? ¿Sos de andar en moto? No,
no sé andar en moto. Bueno, es decir, no sé, no practico andar en moto. Hice una promesa algún día y se quedó. Este, pero no es híjole, es un libro complejo de filosofía hasta donde entiendo. Yo lo he disfrutado y es el único que he leído dos veces. Bien. Y estoy a punto de casi de volverlo a leer. Y es la historia, el recorrido de un profesor que solía ser profesor de retórica. Esto está basado en su historia personal de Robert M. Percy, que se clava o busca definir o encontrar qué es la calidad. Y entonces se empieza a estudiar en sobre encontrar qué es la calidad y se vuelve loco. Y acaban dándole electroshocks ¿Cómo se llama? para ¿Robert? rescatar. Robert M. Persig. ¿Con él? Persig. Sí. Persig. Pero con P de Pablo. Ah, no, después estoy diciendo mal. No, pero después me queda. Vamos Y, a otra pregunta. Sí, no, decime. bueno, este, ¿Cuál- en ¿El libro fin, cómo se llama? Capaz más fácil buscarlo por el libro. Zen ¿Sí? y el arte del Acá está, mantenimiento de la lo encontré. motocicleta. Era más fácil por ahí. Eh, acá está piercing. Ah, separado. Se había puesto todo junto. Ahí está. Sí, ese mero. Sí. Así Y que se entonces, volvió loco buscando el conocimiento de la calidad. de lo que... Hasta qué punto algo es bueno. Sí, y luego hace este viaje con su hijo, porque él después con los electroshocks ya no reconoce nada, pero tiene vagas ideas de lo que es. Y entonces hace este viaje en motocicleta desde Minneapolis, me parece, hasta California, con su Ah, hijo en una motocicleta y una pareja de amigos en otra motocicleta. Los amigos van en una BMW que no necesita nada más que prenderla y acelerarle, y él va en una motocicleta que necesita estarle dando mantenimiento para que funcione bien, ¿no? Y claro. entonces hace una relación entre la filosofía oriental y la filosofía occidental, y entonces, y él va en el camino tratando de recordar todo eso que estudió antes, ¿no? O que desarrolló antes, ¿no? ¿Debe ser él con el hijo ahí viajando? Sí, el hijo Chris se llama, creo. ¿No? Y fue un libro, hasta después yo entendí, a mí me lo recomendó un amigo un día y después descubrí que es un libro pues muy importante de la filosofía. Bien. Eh, Es del 74 el libro. y luego relaciona también el tema del mantenimiento de la motocicleta con el mantenimiento propio, ¿no? Personal, porque pues imagínate que él quizás no se dio el mantenimiento que necesitaba y acabó en los electroshocks, ¿no? Claro, como el autoconocimiento o ¿no? La autovaloración, toda esta cuestión, la Eh, autoestima. entonces, bueno, pues ese es libro leído dos Está. veces. Recomendable, Cara- sin bien. duda. Qué cara de americano que tiene, ¿no? De yankee, Fíjate, yo no le había visto la cara. ¿no? Es súper. Nunca le... Sí, será él, pero No sé si a él no lo conocen, pero... acá está de costado. Acá sí, Ándale, ahí ya. Sí, posiblemente sí. está. Bien. Vamos a la última, que estamos en hora y casi y media. Eh, bueno, tenía artista nuevo o fanático. Decime las dos, ya que son las dos de vos, vamos con esas dos. Artista nuevo, Francisco Ugarte. Pues, la vez pasada que estuviste conversando con Alejandro, Sí, faltó este personaje, bien. que, que a mí me parece es de una sensibilidad notable.
Y Ah, ¿por qué me había fanático, mencionado tres compañeros de la facultad, no? sí, 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 uno El de, del el auto, ¿no? ajá, el del auto, el del cuadro este que ves aquí atrás, Sí, ah, el del muro de ladrillos con el libro de libro, Kafka, sí, y faltaba, sí, desde mi punto de vista, faltaba Francisco, ¿no? él. Así es. Y son todos, los cinco son de Guadalajara. Sí, así es. Y de la misma generación Así que y también, amigos. vos estudiaste con Guerrero también. Guerrero estudió un par de años después que yo creo, me parece. A ver. Sí. No, me refería más bien a los artistas, Sí, ¿no? sí. Estos que mencionabas, ¿no? Pero, por ejemplo, no digo, no, es difícil luego ver ahí qué tiene, pero la mayoría de esas piezas que estás viendo son nada más como trazos con grafito, ¿no? Y luego ves el trazo con acero en el espacio. Sí. Eh, Tiene un Ah, libro muy ah, bonito que es ahí dibuja, está. exactamente, ¿no? Y luego muchos de esos son reproducciones de el dibujo en su cuaderno, ¿no? En su libreta a cierta escala y luego pasa eso, ¿no? O A luego ese que este. tienes en la esquina, que en realidad el de la izquierda es resulta de haber puesto esa hoja encima de la más negra, ¿no? Sí, Entonces te como que deja copia la ese, imagen. así Ahí es, están ¿no? los cuadernos. Exacto. Entonces, eso es cada hoja, digamos, el lado derecho es un trazo y el lado izquierdo es lo que quedó al pegar las dos hojas, ¿no? Sí, la intensidad del grafito que ensucia el papel siguiente. Sí, Acá está ahí está más fácil. así es. Es, Qué lindo que son. sí, es muy sutil, la verdad, su trabajo es muy, muy sutil, es muy discreto y creo que por lo mismo luego no se le conoce tanto, ¿no? Pero me parece uno de los artistas con una sensibilidad, notable, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí empieza a subrayar los libros de Pedro Páramo, si mal no recuerdo, empieza a subrayar cosas, ¿no? Entonces, en la selección que él hace de ciertas Palabras. frases o palabras, construye un paisaje, ¿no? Y luego Mm. ese que ves abajo es una de mis favoritas, una abajo de esa, antes, que es, no, ese que es una cinta azul, ¿Este? no, ya no sé, más arriba, Ah, acá. ese, que es una vil cinta De pintura. scotch para pintar Sí, y, pintar la y- y- negra, la azul. y realmente y se convierte en un paisaje, ¿no? Y el paisaje lo construyen los brochazos que se salieron del lugar. Mm, ahí está. Eh, Esa es de mis favoritas, ando tras ella. Bien. Esta también está buena. Eh, y luego muchos de sus proyectos pues tienen que ver con alguna intervención en el espacio, ¿no? También muy arquitectónico, Sí, acá está, que mira, son el piezas, cuadrado, ¿no? eh, ¿Notás? Sí, hay muchas cuestiones de arquitectura. ¿Notás esas a veces en el arte? ¿Identificás al arquitecto en el arte? identificas al arquitecto en el Viste que a arte. veces, a mí me pasa, voy a ver una muestra, este debe ser arquitecto, pienso, y lo busco, es arquitecto. No, ¿te sucede a veces? Yo veo las imágenes de él y pienso, puede ser arquitecto. Sí, también ha hecho algunas obras de arquitectura, te digo, fuimos Mm, compañeros de la universidad, y ha hecho algunas obras muy, muy interesantes. esta es buena. Sí. Por ejemplo, todas esas son una serie de diapositivas que él, digamos, ha cerrado con cinta y ha, digamos, mascareado, no sé si así le Sí, digas, sí, sí, está y bien. dejado solo salir esa luz, ¿no? Y entonces la siguiente diapositiva tiene otra geometría, digamos, y entonces, y con eso Claro, en va realidad pintando está, el espacio también, ¿no? está interfiriendo
de intervención es en la luz del reflector, ¿no? Ujú. Sí. Del proyector. Acá están los cuadros. Mirá qué art deco el espacio. Eh, bien. Lo voy a- los tengo que invitar a estos tres. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Guadalajenios o guadalajenses? No, tapatíos. ¿Cómo? Tapatío. Zapatillo. Ah, es verdad, te me han dicho lo mismo la otra vez. Qué raro los gerundios, ¿no? ¿De dónde vendrán? Buena pregunta, no lo sé. Hay que llamar un día a la Real Academia Española y preguntárselo. Ah, Viste alguien que se seguro lo enojan, sabe. se enojan tanto con algunas cosas, capaz, eso le podemos decir para que se despreocupen un poco. Vamos a la próxima pregunta. Fanático de las piedras. ¿Piedras? Piedras, sí. Colecciono piedras. Además de libros, Sí. no Sí, te mudas tú, más de tu casa no, entonces. imposible, no te creas. Oye, no, digo, lo que recuerdo, tuve una experiencia hace muchos años, no sé, 15, 20 años, por ahí, en un desierto, estábamos tomando una medicina, este, y andábamos caminando por el campo y empezó a desenvolverse una sensibilidad propia de la medicina. eh, y, y llegó un momento en el que encontré una roca y vi que hablaba, no, bueno, no hablaba, respiraba y pude empezar a ver como todo lo que había sucedido atrás de esa roca antes de que estuviera en mis manos, ¿no? Tenía una Ajá. forma como de corazón y yo veía hasta las venas andando. Entonces me impactó mucho esa experiencia, tomé esa roca conmigo y me la llevé, ¿no? Y desde entonces siempre he tenido esa pregunta de imaginar dónde viene esa roca. Y Mm. últimamente he estado coleccionando rocas que han sido talladas y están casi pulidas y son buscando, o sea, y entonces me clavo en la forma que pueda agarrar mi mano, que sea cómoda, la textura. Y recientemente volví a tomar esa medicina y entonces llevaba yo conmigo una piedra y pude ver la geometría que la construyó, ¿no? O sea, imagínate todo lo que ha pasado de esa piedra de una montaña a que llega casi al mar y tallada y con esa figura, forma, textura, eh, peso. Y no sé, me, me, me da una profundidad eh, que, que me atrae, ¿no? Y entonces, pues ahí estoy, soy fanático de esas Piedras. piedras y ahora como ya empiezo a regalarlas en fechas especiales, las grabo y las obsequio a gente Y que siempre son aprecio. piedras encontradas en espacios Sí, tengo piedras naturales. de todos los lugares del mundo los que he ido trayendo de alguna piedra. En algunos casos las he perdido porque no las pude documentar, pero sí, sí. ¿Y cómo las juntás? ¿Las tenés cómo las tenés expuestas? Pues sí, justamente ahorita estoy reacomodándolas todas pues obviamente te empiezas a divertir construyendo composiciones y relaciones con las piedras, ¿no? Este, nada, las tengo ahí en casa, eh, de- acomodándose de diferentes maneras todo el tiempo, ¿no? Sí. Bien. Eh, sos, sos- sos obsesivo, ¿no? Porque me imagino que debes de tener, o no, debes tener las piedras en cada lugar, los libros, o no. ¿Sabés dónde está cada cosa? Tipo, cuando guardás las cosas, las guardás, tipo, específicamente, las piedras las pones una a la otra por una cronología, por una forma, por algo, ¿no? Antes les escribía de dónde venían y su historia, ya no lo hago, ¿Ves? ¿Ves? pero sí hay algunas que Tenés no me muchos acuerdo tocs. perfecto. No sé, a lo mejor. No, pero Sí. sí, es algo como, después me imaginé esto, ¿no? Como que debe ser bastante ordenado en ese acumulo de cosas.
Pues sí, en algunas cosas sí, en otras no, ¿no? En las que se pueden y te interesan, sí, muy ordenado. Y sí. Sí. ¿Y hay una piedra en particular que te guste? ¿Tenés esa cuestión de, bueno, esta es tal pie, esta piedra, esta es la otra, o esta es un ámbar, esto es lo otro, o nada? ¿O son piedras? Son piedras, pero sí, sin duda la más significativa es la que detonó todo esto, ¿no? Y esa sí está a un lado de mi mesa de estudio en casa y ahí está, ¿no? Claro, porque las únicas que tienen nombre son las preciosas, ¿no? Bueno, la verdad yo no indago en cómo se llaman ni qué eran. Me quedo en simplemente la relación que obtuve en ese momento, porque luego se vuelve extraño. Tú vas caminando en un mar de piedras, ¿no? En una playa, por ejemplo, y, y no agarras cualquiera, ya empiezas como a saber dónde agacharte y tomar, ¿no? Y Mm, entonces se ha vuelto así como medio muy selectivo el asunto. bien. Hace poco, bueno, no hace poco, hace 1 o 2 años, si no lo vieron, mírenlo porque es fantástico. Vi este documental, esta serie de documentales que hacía Carl Sagan, de la Mm, evolución del mundo, no sé si son bestiales. Y él, bueno, obviamente no es una persona religiosa, así que nosotros no somos hijos de Eva y todo eso. Y aparentemente decimos que, bueno, que nosotros también venimos de las piedras, ¿no? Como que las piedras tienen vida y que a través del movimiento ínfimo de las piedras crearon una energía y unos moléculas donde ahí nació la vida, ¿no? Y a partir de todo eso, también te llega todo ese mundo o no. ¿Crees en eso? Mira, yo creo en lo que yo viví y, y lo que yo he logrado ver ahí es que sí están vivas, ¿no? O sea, sí hay toda una, Es un es elemento más, viviente, como decía es él. un, completamente. Una vez alguien me dijo, un fotógrafo, un amigo fotógrafo, me dijo, a la hora que vio que estábamos haciendo una sesión de fotos en algún lugar y me dijo, te estás llevando unas piedras, sí, le estás quitando energía a ese lugar, me dijo, ten No, cuidado, le estás quitando energía a ese lugar. Poquitita, ¿no? Pero me la estoy llevando a otro lado, ¿no? Y sí, bueno, algo deben de tener que causan eso en mí, ¿no? mm. Bueno, y ya terminamos. Me gustó esto de tu amigo porque yo me acuerdo que la primera vez, bueno, la única vez que estuve en la Acrópolis, yo tenía 9 años, estaba como enojado, obviamente, imagínate, 9 años un nene en la Acrópolis. Entonces me acuerdo que agarré del suelo un par de piedras, ¿no? Y las empezaba a tirar, ¿viste? Así como al vacío, ¿viste? Como abajo. Y viene mi papá corriendo de atrás mío, como diciendo, ¡ah! Tipo, están acá las piedras desde el año 500 antes de Cristo, me decía, ¿no? Tipo, no, bueno, lo mismo, ¿no? Es como, capaz estaban contabilizadas, ¿no? Perdón al señor de la Acrópolis. Sí, Pero es eso, ¿no? sí. Y luego acaban desintegrando, ¿no? Y se acaban haciendo arena y... En millones y millones y millones de años. eh, Y después vos las construís, después de usarse esa arena para hacer cemento y hacer arquitectura. ujú, así Así que la es. arquitectura tiene vida entonces, porque el cemento y la arena es piedra. Podríamos decirlo así, se siguen moviendo las cosas, ¿no? Sí, Se sigue metiendo el agua. hay temblores. Eh, Así que bueno, ¿cómo continúa tu día de hoy? ¿En qué andas trabajando ahora? Hoy, hoy los lunes son días de juntas. Aquí en el estudio nos vemos o venimos lunes, miércoles y viernes nada más. Los otros 2 días que cada quien se queda en su propio estudio o casa. Entonces, hoy es un día de muchas juntas, muchas reuniones. Acabo el día haciendo algo de yoga, lo Bien, cual es un buen final y así será el día de hoy. bien. Así que bueno, ya tengo a alguien más para visitar Guadalajara. Y bueno, cuando vengas a Buenos Aires, avísame si querés. Ya estás. Gracias por la Eh, invitación. de nada. Así que bueno, gracias. Nos vemos pronto por ahí. Hasta pronto, gracias. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Chao.